buenas noches, queridos amigos, familiares de Refugio Zabala TV. Estamos con un invitado muy especial. La verdad es que tenía muchas ganas y vosotros me lo habéis pedido además. 1001 veces, Mil ojos esconde la noche. Es el autor de esta novela, que es una novela en realidad, dividida en dos partes, porque, claro, 1600 páginas, pues Espasa en este caso no ha querido editarlas juntas, ¿no? Y lo ha distribuido en una primera parte que se titula La ciudad sin luz y una segunda que es la que tenemos aquí y es la que está ahora mismo Juan Manuel de Prada con nosotros, que ahora os lo presento, pues promocionándola, ¿no? El hombre está ya baldado porque ha removido Roma con Santiago para presentar esta novela de la que han dicho ilustres autores lo siguiente, por ejemplo. Os voy a leer, ¿no? Una catedral del lenguaje, una obra maestra de la escritura en castellano, dice Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía. Quizás el más brillante prosista de su generación, dice Arturo Pérez Reverte. Una de las obras más relevantes de la literatura española desde comienzos de siglo, dice Pedro García Cuartango, con el cual tuve el placer de trabajar muchos años en el diario El Mundo. Enorme carrera literaria, soberbio, juristo de la vanguardia. ¿Cómo te tomas, Juan Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí en tu canal. Estos halagos, ¿cómo te los tomas? Bueno, hombre, se los echa uno al coleto, como se echa los vituperios, ¿sabes? O sea, yo creo que el escritor naturalmente tiene que agradecer que le celebren o que le halaguen, pero no debe tomarse demasiado en serio los halagos. Como tampoco debe tomarse demasiado en serio, como te decía, los vituperios, ¿no? Uno tiene que, ser fiel a su vocación, dar lo mejor de sí en cada obra. Normalmente los halagos son circunstanciales, ¿sabes? O sea, te quiero decir que del mismo modo que en un momento determinado te pasan la mano por el lomo, pues en otro momento pues te sueltan la zarpa, ¿no? Entonces uno ni tiene que tomarse demasiado a la tremenda cuando le atacan, ni tiene tampoco que envanecerse cuando lo elogian, ¿no? Lo cual no obsta, naturalmente, pues para que estés muy agradecido a quienes te elogian, naturalmente, y siempre, pues, el elogio, sobre todo si es de personas a las que aprecias, pues es valioso, ¿no? Es valioso, pero uno tiene que atrincherarse un poco frente a los elogios, igual que se atrinchera ante los ataques. Eres un escritor humilde. No, es que creo que el trabajo del escritor es un trabajo humilde. ¿Qué te voy a contar? No es un trabajo muy artesanal, es un trabajo sin brillo, es un trabajo de echar muchas horas, de criar mucha próstata y realmente sería absurdo envanecerse, ¿no? Por otra parte, creo que el éxito, honestamente te lo digo, creo que el éxito, aparte de que es siempre un espejismo y algo ajeno a la calidad de la obra, con esto no quiero decir que no haya personas que escriben una obra de calidad que puedan tener éxito, pero el éxito siempre es por razones ajenas a la calidad de la obra. El éxito es el aplauso mundano, y el aplauso mundano no te lo dan porque tu obra sea buena. El aplauso mundano te lo dan porque de alguna manera quieren sobornarte, ¿no? Esto es así, no nos engañemos. Yo esto lo tengo muy claro porque tengo una carrera muy larga, tú date cuenta. Ahora precisamente va a hacer 30 años de mi primera obra y nunca he dejado de publicar, de escribir y por lo tanto sé bien lo que digo. ¿Sabes? Sé bien lo que digo, sé las razones por las que te aplauden. Con esto no te estoy hablando de personas puntuales que te elogien por tu valía literaria, pero me refiero al aplauso mundano, al halago general, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver con la calidad de tu obra. Entonces, sí, yo he desarrollado, digamos, una especie como de coraza frente al halago y sí, creo que
no es por modestia o falsa modestia, sino porque creo que realmente la carrera de un escritor tiene muchos altibajos, tiene momentos de reconocimiento, tiene momentos de execración, de condena, y hay que resistir. El lema que decía Camilo José Cela, el que resiste gana, pues yo creo que es el que debe presidir la vida de un escritor, que si Dios quiere pues es muy larga y con muchos avatares, ¿no? Me encanta esto que dices, además, si Dios quiere, ese condicional. Eres un hombre de fe. Sí, sí lo soy, sí. Sí, soy un hombre de fe. No demasiado místico, ni, ni, ni demasiado devoto, digámoslo así, ¿no? Pero sí, soy, incluso casi a mi pesar, muchas veces como Jeremías, ¿no? Pues sí, sí lo soy, y esto pues me ha acompañado siempre en mi trabajo también, ¿no? Esto también te ayuda a tener otra visión de de una carrera literaria, ¿no? Sustituyes un poco la vanidad pues por la posibilidad de dejar, de legar algo, ¿no? A quienes vengan detrás de ti. Yo muchas veces lo digo, ¿no? Que escribo no para mi generación, sino para quienes ya han muerto y para quienes todavía no han nacido, ¿no? Bueno, sí, te da una perspectiva distinta, no añoras o no anhelas tanto los premios o los reconocimientos en esta vida. Bueno, los tuve sobre todo en mi juventud, no nos engañemos. Los tuve en mi juventud, en la época en la que pensaban que me podían sobornar. De periodismo los has ganado todos, los importantes, me refiero. He ganado muchos Mariano de premios. Cavia, Luca de Tena. Sí, pero fíjate, el premio Mariano de Cavia lo gané con una crónica que hice cuando murió Juan Pablo II. Fíjate. Eso hace 20 años ya. Y en líneas generales, los premios, pues fíjate, el premio Planeta lo ganó cuando tengo 26 años. Me acuerdo, es como si estuviera viéndote en la televisión. Eras un crío. Es mi primera época. Casi todos mis premios los gano en la primera época. Con una madurez sorprendente, Juan Manuel, con esa edad. Bueno, date cuenta que yo siempre quise ser escritor, desde muy joven, desde muy joven. Yo te diría que no me recuerdo queriendo ser otra cosa más que escritor. Desde niño quise ser escritor, la mía fue una vocación muy marcada, abusivamente marcada, te diría yo, porque la verdad es que no hubo manera, ¿no?, de que me dedicase a otra cosa. Mira que pues siempre tus familiares, las personas cercanas, pues tratan de encauzarte por otras veredas, ¿no? Pero no hubo manera, era algo superior a mis fuerzas. Sin duda alguna creo que era una vocación. Bueno, yo creo naturalmente en la naturaleza sobrenatural de una vocación, ¿no? Y por lo tanto siempre entendí que era lo que Dios quería de mí y lo que tenía que hacer. Pero sí, tienes razón, empecé a escribir muy, muy joven, y por lo tanto, pues cuando gano el Premio Planeta, aparte que el Premio Planeta, que como te digo, ganó con 26 años, pues es mi cuarto libro. Es mi cuarto libro, ¿sabes? O sea, te quiero decir, La Tempestad es mi cuarto libro. Antes había escrito una novela ya, Las Máscaras del Héroe, de la cual esta de alguna manera... Fernando Navalis, efectivamente. Sí, es una continuación, no es una continuación, pero bueno. Ahora hablaremos de ella largo y tendido. Toma al mismo narrador. Había escrito 2 libros de cuentos y estudiaste, sí. Perdona, ¿y estudiaste Derecho? Pues, estudié por Derecho. hacer algo. Fíjate, estudié Derecho porque consideraba que un escritor no debía estudiar literatura. Consideraba que el estudio de la literatura te hacía demasiado consciente de los instrumentos, de los recursos literarios, ¿no? Y que a un escritor le convenía ser más bien un poco inconsciente, ¿eh? En lo cual, de alguna manera, sigo pensando lo mismo, aunque de forma matizada. De hecho, luego me doctoré en filología hace apenas unos pocos años, ¿no? De tal manera que de alguna manera rectifiqué mi propia biografía. ¿Filología hispánica? Filología hispánica, sí. Pero estudié Derecho. Seguramente porque, como no quería estudiar literatura, pues Derecho dentro de las carreras de letras, que yo era lo que había estudiado, pues era lo más socorrido, ¿no? Lo que una persona que no tenía una vocación muy clara estudiaba, y al mismo tiempo lo que tenía más salidas profesionales y demás. Pero no era la verdad. Yo no fui un estudiante dedicado. Te diría que incluso a partir del 3er año dejé de asistir a clase.
hacía novillos y me dedicaba muy obstinadamente a mi vocación, ¿no? A leer y a escribir, a leer y a escribir. Escribí muchísimos cuentos en aquellos años y ya al poco de acabar la carrera, pues conseguí publicar mis primeros libros, ¿no? O sea que sí, fue una vocación muy, Has sido muy tenaz. un depredador, más que un lector voraz, un lector depredador de libros. He leído mucho, sí, Desde he leído muy pequeño. mucho. Desde muy pequeño. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas tú haber leído que te haya Mira, dejado el primer libro, no libro exactamente, pero cuando yo era niño, a mí me enseñó a leer mi abuelo. Bueno, sigue siendo un niño, por dentro. Bueno, todos somos algo niños, ¿no? Gracias a Dios. Y mi abuelo me enseñó a leer con apenas 2 años. Y yo prácticamente aprendo a leer y a escribir a la vez que a hablar. De tal manera, cuando voy a la escuela con 3 años, yo ya sé leer y escribir. Qué fuerte. Sí, con lo cual a los niños de mi clase, pues claro, yo podía leer, yo qué sé, los carteles de la calle, ¿no? Sabía dónde era una panadería o dónde era una mercería. Hacía referencia a Juan Manuel a la entrevista cuando ganas el planeta con 26 años. Y yo cuando es que estoy viéndote en la televisión, digo, este tío, siendo tan joven, qué madurez tiene, ¿no? Pues debía ser un efecto parecido al que tú causabas cuando ibas a la escuela y tus compañeros se quedaban flipando, ¿no? Diciendo, este hombre... Bueno, yo creo que ellos ni siquiera entendían que era eso de leer, ¿no? Pero sí, yo cuando fui a la escuela ya sabía leer y escribir. Y empiezo a leer, sí, inmediatamente, ¿no? Soy un lector muy precoz y leo mucho, efectivamente, y de todo, ¿no? Porque la verdad es que he sido un lector bastante ecléctico y omnívoro. De manera que sí, gracias a mi abuelo, fíjate, mi abuelo no era un hombre especialmente leído, ni tenía una cultura libresca, la suya era más bien una sabiduría vital, ¿no? Pero fue él el culpable de meterme el veneno porque me enseñó a leer y escribir con unas cartillas que él había rescatado de la liquidación de su tienda. Él tenía una tienda en un pueblecito de Zamora y cuando se jubiló, pues rescató unas cartillas, me enseñó a leer con ellas. Y por responder a lo que me decías, yo las primeras lecturas que recuerdo eran las lecturas de historia sagrada en la Enciclopedia Álvarez. La Enciclopedia Álvarez, que era la enciclopedia con la que estudiaron mis padres, pues ahí era un compendio de todas las disciplinas, ¿no? Pues ahí tenías aritmética, literatura, historia, geografía, y estaba la historia sagrada, y había unas adaptaciones de episodios bíblicos que yo leía con mi abuelo. Claro, te das cuenta también, si me permite la digresión, claro, entonces la clase de religión era una cosa seria. Aparte de una transmisión de la fe, era también una transmisión de conocimientos concretos. Yo sospecho que hoy en día en la clase de religión no se estudia historia sagrada, al menos con el fundamento con que se estudiaba en aquella época, ¿no? Y luego mi otra lectura primeriza era mi abuela, que padecía de cataratas y era una mujer muy devota especialmente de Santa Rita de Casia. Y entonces mi abuela me mandaba a leerle el folletín que la revista Santa Rita y el Pueblo Cristiano publicaba de la vida de Santa Rita, una novela de la vida de Santa Rita. Entonces yo todos los meses le leía el capítulo que se publicaba en cada número, ¿no? Estas fueron mis primeras lecturas. Luego fui un lector voraz de tebeos, el Capitán Trueno y Jabato. Eso es una maravilla. Eran mis favoritos. Sí, sí, sí. Sobre todo el Jabato, fíjate, me gustaba más la antigüedad clásica que a mí la me Edad gustaba Media. me gustaba más Trueno, fíjate. A ti te gustaba más Sí. el Capitán Trueno. Bueno, el Capitán Trueno era el original y el Jabato, digamos, era una copia. Maravilloso. Era un coleccionista empedernido. Sí, el Capitán Trueno y el Jabato. También Tintín, en otro sentido, Tintín. en otro orden. Sí. Y luego ya, pues, ya en la biblioteca pública, donde yo iba también con mi abuelo, pues ahí me puse a leerlo todo, y además de verdad. O sea, mi abuelo me dejaba en la sala infantil y yo pensaba que los libros había que leerlos por orden. Entonces cogía la primera estantería, el primer anaquel, luego seguía con el segundo anaquel, el tercer anaquel, cuarto anaquel, y hasta que me leía toda la estantería, pasaba a la siguiente estantería, y así me leí miles de libros, ¿no? Sí, yo durante muchos años, durante mi infancia, mi adolescencia, mi objetivo era leerme un libro al día. Yo me leí durante muchos años un libro al día. Sí. Y, claro, mis lecturas eran precoces, inevitablemente, ¿no? Eran precoces. El otro día recordaba yo con mis padres
como una vez una monja muy preocupada llamó a mis padres para hablar con ellos porque me había sorprendido leyendo 100 años de soledad cuando yo debía tener 13 o 14 años. Y sí, en general mis lecturas fueron todas precoces. Yo soy partidario de las lecturas precoces. Yo creo que uno de los instrumentos para doblegar a la gente y para matar el espíritu crítico son estas lecturas de edades recomendadas, ¿sabes? Libro aconsejado para niños entre 5 y 7 años, ¿no? Entonces te hurtan las realidades profundas de la vida y te meten sus bazofias, porque todos estos libros hoy en día más están llenos de bazofias ideológicas. Con el cine pasa lo mismo, tú lo sabes mejor Claro, que yo. claro. Tuviste un programa de Lágrimas en la lluvia, ¿no? En la antigua Intereconomía, ¿no? Claro. Entonces, no, hombre, pues por supuesto un niño o un adolescente no deben leer obras malignas, digámoslo así, ¿no? O con una intención de degradarlos, que sospecho que estos libros, en cambio, que tienen estas etiquetas de lectura recomendada para jóvenes de no sé qué, en cambio están cargados de todo este veneno, pero yo creo que hay que leer libros que superen tu capacidad de comprensión, ¿no? Yo leí Crimen y Castigo con 14 años, por ejemplo, y me sirvió de mucho, ¿sabes? O leí En busca del tiempo perdido con 16 y es verdad que te liabas, te embarullabas, no entendías muchas cosas, pero eso te abría el mundo, y en general yo siempre fui un lector precoz. Y sí, leí mucho durante esos años. Ahora añoro mucho aquellos tiempos, ¿no? Porque ahora, claro, no tienes tanto tiempo para leer. Sobre todo si estás promocionando. ¿Verdad? Por cierto, además de ser un hombre de fe, Juan Manuel, no sabía que fueras profeta. ¿Profeta? ¿Por qué lo dices? Lo digo por la primera parte de tu novela, La ciudad sin luz, por el apagón. Bueno, y Cárcel de Tinieblas, oye. Y Cárcel de Tinieblas también. Cárcel de Tinieblas. Efectivamente. Bueno. Eso tiene un valor simbólico, ¿no? También, sí. O profético. Sí, ciertamente. Mira, claro, uno de los aspectos más característicos de aquel París de los años de la Segunda Guerra Mundial eran los toques de queda. Toques de queda que obligaban a la gente a estar en su casa, pero además estar en su casa con la luz apagada, porque no podías tener la luz encendida, porque eso servía para que se orientasen los aviones que bombardeaban la ciudad, sobre todo a partir del año 42, ¿no? Que es el año en el que empieza este segundo volumen. El primero es 40-41, el bienio, ¿verdad? Eso es, 40-41, La ciudad sin luz, que son los años, digamos, en los que Alemania va ganando la guerra. Y bueno, la vida en París, aunque ya está llena de reglamentaciones y de restricciones, pero bueno, todavía es más o menos respirable. Y el segundo volumen, Cárcel de Tinieblas, es a partir del año 42. Que ya Alemania empieza a perder la guerra, la resistencia empieza a cometer atentados, las represalias a esos atentados cada vez son más crueles y los aliados pues empiezan a bombardear la ciudad, o al menos la periferia de la ciudad. Francia pierde sus colonias en el norte de África, con lo cual también pierde la posibilidad de que lleguen materias primas a la metrópoli, y la vida se vuelve cada vez, pues sí, más tenebrosa, ¿no? Tú rescatas a Fernando Navales, que es el protagonista, ¿no? de Las máscaras del héroe, para esta otra novela tuya, que no son dos novelas. Como no, es la misma novela. Es la misma novela. Era tan extensa que la editorial... Creo que es preciso insistir en eso, porque hay confusión, sí. ¿eh? Sí, hay confusión, sí. De hecho, hay gente que se compra el segundo volumen y, claro, no entiende nada, porque toda la historia está planteada, los personajes ya están desarrollados y no se entiende nada. Sí, es la misma novela. A mí el personaje de Fernando Navales me fascina. Es el falangista recalcitrante, ¿verdad? Corresponsal del diario Arriba, como no podía ser de otra manera, ¿no? Lo consigue finalmente, al principio no lo es, hace reportajes, finalmente consigue serlo. Lo consigue, ¿no? Pero que al mismo tiempo está encargado de alguna manera de reconvertir, entre comillas, ya que estamos en un canal católico, ¿no? De reconvertir a esos intelectuales, artistas de la izquierda, al credo político franquista, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, más que reconvertirlos, fíjate, simplemente conseguir que colaboren en las actividades culturales de Falange, de tal manera que no puedan colgarse la medalla de estar en la oposición o de estar
en la resistencia al gobierno español, ¿no? Esta es la misión que se le asigna, efectivamente. Es una misión maligna, digámoslo así, que él desempeña con gran entusiasmo, porque sí, él es un hombre resentido, es un hombre que considera que no ha sido debidamente recompensado, ni literariamente, ni en el seno de la Falange, y entonces cuando se le asigna esta misión, pues la comete con gran entusiasmo, hace todo tipo de trapisondas, utiliza todo tipo de artimañas para conseguir que estos artistas colaboren con Falange, pero también es verdad que llega un momento en el que él empieza a hacerse preguntas, ¿no? Empieza a hacerse preguntas a raíz sobre todo de que la mujer de la que está enamorado pues le diga que tiene que tratar de abandonar el resentimiento como pasión vital predominante, ¿no? Y que debe tratar de perdonar y perdonarse, ¿no? Entonces, en la segunda parte de la novela, pues Navales entabla una lucha con su tendencia natural, que es más bien malvada, y en él se desarrolla una agonía, ¿no? Una agonía que no diremos cómo termina, pero bueno, toda la segunda parte de la novela esta lucha constante, ¿no?, de Navales por cambiar, por ser mejor, ¿no? Pero Navales es falangista y lo que puede parecer una paradoja, una contradicción, sin embargo tiene que acercar a todos esos intelectuales de la izquierda al credo franquista. Es decir, ahí hay Navales... un José Antonio versus Franco, a lo mejor, ¿no? Sí, Navales ha sido, en las máscaras de oro se cuenta como él es amigo de José Antonio Primo de Rivera, forma parte de su cohorte, y en Mil ojos esconde la noche ya lo vemos, digamos, sí, en la rama de falangistas que no aceptaban lo que había sido el decreto de unificación de Franco, que había sido pues esa especie de albóndiga que Franco monta entre falangistas y carlistas, que es como tratar de juntar el agua y el aceite, ¿no? Y entonces Navales es un falangista josé antoniano, digámoslo así, que considera efectivamente que Franco ha desvirtuado la Falange y bueno, todo el rato está echando las muelas contra Franco, contra lo que él llama el nacionalseminarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, él diríamos que en principio al menos es un falangista bastante fascistizante, ¿no?, frente al falangismo que va decantándose hacia lo que podríamos llamar la democracia cristiana en el régimen franquista, ¿no? Porque en realidad no debemos olvidar que el régimen de Franco pues va cambiando, va evolucionando, es decir, la imagen que se nos da como una cosa monolítica es radicalmente falsa, ¿no? En la novela se ve claramente cómo Franco, a partir del año 42, empieza a virar, ¿no? Franco, que además hay que decir que él en su fuero interno era anglófilo. Franco admiraba mucho a los ingleses militarmente, políticamente, etc. Y aunque es verdad que en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial España adopta toda la retórica fascista y desde luego hay unos lazos no muy profundos, pero unos lazos firmes con Alemania y con Italia, a partir del año 42 Franco se da cuenta que la cosa no está tan clara y empieza a virar, empieza a lanzar guiños a los aliados, sobre todo a los ingleses, y bueno, y luego todos sabemos, ¿no?, que cuando termina la guerra, pues Franco a través de la diplomacia logra que países que en principio ni siquiera lo reconocían, como Estados Unidos, pues terminen siendo aliados muy firmes, ¿no?, en muy pocos años. Esto se hace en apenas media docena de años, ¿no? Y bueno, pues Navales, digamos que percibe todos estos ayornamientos, digámoslo así, del gobierno español, y él, sobre todo porque, como decimos, es un resentido y es un hombre resabiado, pues está constantemente lanzando pullas contra Franco, contra la evolución de la Falange, etcétera, etcétera. Digamos que Navales está contra todos en un principio, ¿no?
está contra todos, porque por supuesto también le tiene un odio africano a los reyes, a los Borbones, que esto es muy coherente con la mentalidad falangista de primera hora, sobre todo porque José Antonio consideraba que Alfonso XIII había traicionado Sí, a su padre, claro, y efectivamente. esto para José Antonio fue algo tremendo. Y entonces los falangistas... Pero luego fíjate, Juan Manuel, que va a Galapagar a despedir a Víctor Eugenia, que se va al exilio. sí, Ese es un también detalle eso es cierto. que otros muchos monárquicos medulares no tuvieron. También eso es cierto, efectivamente. O sea que ahí se da, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero bueno, sí había una aversión a Alfonso XIII en el mundo falangista, Sí, hombre, es indudable. por el tema Indudable. del padre de José Antonio, y en general a los Borbones, bueno, porque los consideraban también como un foco de atracción para Franco, porque es verdad que Franco de alguna manera siempre reconoció que España era una monarquía, ¿no? O sea, que su dictadura de alguna manera no iba a tener una continuidad, ¿no? Entonces yo creo que los falangistas acérrimos, digamos, pues sí le tenían bastante tirria también a los Borbones, ¿no? Pero bueno, Navales es un hombre, como digo, resentido, aunque luego va a haber una evolución en él, va a haber una evolución evidente en él, ¿no? Es un personaje, yo coincido ahí con Luis Alberto de Cuenca. Yo creo, y además se nota, yo creo las lecturas de Valle Inclán, que a ti te fascina, me consta que te fascina y se nota además en la novela, cómo Fernando Navales tiene un aire valleinclinesco y se asemeja en cierto modo a personajes como Max Estrella de Luces de Bohemia Sí, toda la estética de la o el novela. Marqués de Bradomín en las sonatas. Toda la estética de la novela es esperpéntica. Es perpéntica, efectivamente. Es esperpéntica, indudablemente. La novela es un homenaje al esperpento, como es un homenaje al barroco español. Bueno, es un homenaje a la tradición literaria española, también a la novela picaresca. Hay muchos guiños al Quijote. En esta segunda parte pues hay un diálogo todo él con citas del Quijote, en donde Gregorio Marañón trata de convencer a un general alemán de que sea compasivo con César González Ruano, que está en la cárcel, Por detenido. cierto, que te dieron a ti el premio de periodismo que lleva su nombre, ¿no? Sí, efectivamente, me lo dieron antes de que desapareciese, que lo hicieron desaparecer porque se publicó un libro en el que se postulaba que César González Ruano entregaba judíos a los nazis, Sí, cosa sí, que es falsa. Sí, sí. César González Ruano era un golfo, era un canalla, pero no era un asesino ni nada parecido, ¿no? No, César González Ruano, como mucha gente, muchos de los personajes de mi novela, uno de los modos con los que se ganó la vida durante los años estos de la ocupación alemana fue la venta de documentación falsa. Pero la venta de documentación falsa era un negocio boyante en aquellos años, pero gracias a ese negocio mucha gente salvó la vida, ¿sabes? Porque muchos judíos y no judíos pudieron salir de Francia Así o cruzar la línea de demarcación, Así es. etcétera, etcétera. Y entonces ese libro, pues, lanzaba este infundio que es una cosa que siempre circuló en la vida literaria española, que se empezó a divulgar en los años 40, 50. El pintor Manuel Viola, que por cierto había participado en la falsificación de documentos en este negocio, al igual que Ruano, se encargó de divulgar aquí esa historia que yo creo que es falsa, ¿no? El caso es que la Fundación Mafre se cargó este premio, sí. La verdad es que es terrible hoy en día cómo se imponen las cancelaciones, es una cosa verdaderamente vergonzosa. La falta de coraje intelectual que nos aplasta hoy en día, ¿no? Oye, Juan Manuel, hablando de pintores, Picasso era un sádico. Bueno, Picasso es un personaje principal en mi novela. Picasso sale mucho, hay muchos episodios en los que él participa. Sí, sin duda alguna era un sádico, al menos hasta su vejez. Luego Jacqueline, la última de sus mujeres, logró domesticarlo y lo puso a trabajar de forma estajanovista, ¿no? A hacer cuadros y dibujos como churros para hacer una gran fortuna, ¿no? Pero mientras tuvo vigor sexual e intelectual, sí, yo creo que fue un sádico. Más te diría yo un sádico psicológico que un sádico físico, ¿no?
Pero sí, no, hay testimonios de muchas personas que así lo atestiguan, ¿no? Y no solo era un sádico, yo te diría que era una persona, pues hombre, no me atrevo a decir, no voy a utilizar palabras gruesas, ¿no? Pero creo que era una persona bastante desaprensiva. Yo en la novela cuento algunos episodios bastante estremecedores. En concreto, él tuvo la posibilidad de salvarle la vida a un gran amigo suyo, el escritor Max Jacob, ahijado suyo de bautismo, por cierto, porque este era un escritor judío que se convirtió al catolicismo, y Picasso fue su padrino, ¿no? Y entonces a este hombre lo detiene la Gestapo en el año 43, y Picasso tiene la oportunidad de interceder por él y no lo hace, ¿sabes? O sea, tengo que decir que estamos hablando de una persona, sí, humanamente deplorable. Luego ya, artísticamente, pues podríamos entrar a discutirlo, ¿no? Habrá quienes lo consideren mejor, peor. En líneas generales, yo creo que el estatuto, el lugar predominante que tiene en la historia de las artes a mí me parece disparatado, ¿no? Pero bueno. Sí, pero es importante también conocer a la persona de carne y hueso, al artista de carne y sin hueso. duda. No solo Lo que su pasa es obra. que hoy en día, como sabes, muchas veces también se utilizan las miserias personales de grandes personajes para desacreditarlos artísticamente o literariamente. Esto también me parece inaceptable, ¿no? Claro, esto es una nueva forma de puritanismo que no entiende que la naturaleza humana pues está dañada por el pecado original, que no entiende que en nosotros la tentación del mal está siempre presente, que es verdad que disponemos de un instrumento que es la libertad y luego también de la gracia, que nos permiten vencer esa tentación, pero que incluso quienes tratan de vencerla pues pueden sucumbir a ella, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo hoy, que es esa especie de totalitarismo de la bondad o de una presunta bondad falsa, ¿no? Es que tienes que ser bueno y solamente si eres bueno como le conviene al mundo que seas, claro, no bueno en sentido objetivo, bueno de la forma perversa que a nuestra época le interesa. Si no eres ese bueno perverso que a nuestra época le interesa, pues efectivamente te pueden destruir, ¿no? Entonces sí, yo creo que Picasso pues es un hombre, honestamente, que en términos humanos pues me parece deplorable, pero también creo que su obra artística debe ser juzgada prescindiendo de las cosas que humanamente pudiera haber hecho, ¿no? Sin duda ninguna. Yo creo que esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Yo lo decía más que nada por acceder a la obra completa, que la obra encarna al personaje también, ¿no? Que la ha compuesto. Sí, bueno, ¿no? yo en el caso de Picasso pienso además que en su arte uno puede... Por eso me ha interesado a mí tanto el género biográfico, ¿no? Porque yo creo que siempre sí. Me interesa conocer a la persona con independencia, ¿no? De que comparta su credo político o religioso, ¿no? Yo creo que siempre de las personas aprendes las cosas buenas, ¿no? Sí. También. Mira, yo las cosas que cuento en Mil ojos esconde la noche de Picasso, hombre, vamos a ver, si en un momento dado se rasca sus partes pudendas, pues eso no quiere decir que sea histórico, ¿no? Eso no es histórico. O si tiene corros amarillos en sus calzoncillos, eso sí es histórico, porque eso sí que hay testimonios de que el tío estaba muy desaseado en su taller, cosa que por otra parte no me parece mal, vamos, o sea que un pintor en su taller puede estar desaseado, no me parece mal. Yo también a veces estoy desaseado cuando escribo, ¿sabes? Pero digamos que las cosas serias, las cosas fuertes que en mi novela se cuentan sobre Picasso, tengo que decir que son rigurosamente históricas, como en general todas las cosas fuertes que se cuentan de todos los personajes. Ahí es donde iba yo también, Juan Manuel. ¿Se puede considerar a Mil ojos esconde la noche como una novela histórica? Porque tú has buceado en archivos públicos y privados, has consultado bibliotecas, bibliografía abundante, y en ese sentido tú estás hablando de personajes reales. Hay algunos ficticios, evidentemente. Pues no te creas, ficticio solamente es el protagonista, Fernando Navales, y luego una niña que va a tener mucha importancia, que es casi como un personaje teológico a lo largo de la novela, porque a veces Navales la ve como una especie de demonio,
luego más bien la ve como un ángel, que es la niña Mariuca. Este es un personaje totalmente ficticio y que tiene mucha importancia en el proceso de transformación espiritual de Navales, pero el resto de personajes son todos históricos. Todos Artiagas, es cierto, ¿compartes la opinión de Luis Alberto de Cuenca de que es tu alter ego? Sebastián Gasch, no diría yo eso. No. ¿Eso lo dice Luis Alberto Sí, Cuenca? en un artículo en el ABC. ¿Sí? No Sí. recuerdo yo eso. Sí, lo he cogido yo de tu Facebook. ¿Sí? Sí. Qué gracia. No, que va. Sebastián Gasch es un escritor catalán, un escritor, bueno, sobre todo periodista, diría yo, crítico de arte, le gustaba mucho el ballet, el circo, las artes menores. Era un buenazo, lo que pasa que trabajó para la Generalitat, escribió algún artículo exaltado, le tocó marcharse, pero luego es un hombre que vuelve a España. Lo pasa tan mal en París, que Tú lo sitúas como mano derecha o colaborador de Navales. como negro, en un determinado momento, negro, efectivamente. sí. Esto en cambio es una invención, esto sí es una invención, porque claro, Navales no existe. Claro. Las cosas que se cuentan de Navales son invenciones, entonces cuando rozan a otros personajes, pues no son ciertas, ¿no? Pues cuando él digo que es novio de Ana de Pombo, pues esto no es cierto, porque Navales no existió. Pero las cosas que no incumben a Navales son ciertas en general, son ciertas. Que tiene muchos tintes de novela histórica. Sí, la intención de la novela no es hacer una novela histórica. En todo caso, que refleja muy bien también, ¿no? La época de la Francia ocupada. Si hubiera que escribirle unos antecedentes, yo diría que tendría que ver pues con el ruedo ibérico de Valle Inclán, con los episodios nacionales de Galdós. Sí, sería un intento de hacer un tipo de novela con elementos históricos, también de alguna manera con elementos de juicio político, cultural sobre la época, y no solo sobre esa época, sino cómo esa época se ha proyectado sobre la nuestra. En esta novela, por ejemplo, hay una gran reflexión sobre todo el tema de la memoria histórica, sobre todo el tema de la mitificación de determinados aspectos de la historia, pues, por ejemplo, el tema del exilio, cómo quienes tienen la hegemonía del pensamiento en una época pueden manipular la historia. Esto es una reflexión que está en la novela. Entonces la novela, aparte de elementos históricos, tiene también una reflexión política, cultural sobre la época y de alguna manera sobre la proyección de esa época en la nuestra. Y luego, hombre, trata de ser una novela con una apuesta estética muy fuerte, que en este caso pues tiene que ver con esa tradición literaria española que hemos mencionado antes, el barroco, el esperpento, etcétera, etcétera, que es una tradición hoy en día total y absolutamente reprobada, condenada por los que manejan el cotarro cultural, ¿no? ¿Cuál es tu obra favorita? Bueno, esto queda muy tópico, pero sin duda el Quijote. Sin duda No, tuya. Ah, mía. Sí. No, uno sabe que quiere a todos sus hijos. Sí, bueno, eso es lo que se suele decir. Pero quizás no todos por igual, pero cuando no quieres a todos por igual, sueles querer más al que es más tonto o más débil. Bueno, evidentemente cada obra tiene algo de ti, pero... Sí, no, hombre, vamos a ver, siempre te identificas con el último que has escrito. Yo ahora me identifico con Mil ojos esconde la noche, porque es lo que queda más cercano a mí y de alguna manera mi estado interior todavía es muy próximo a esta novela, ¿sabes? Desde luego es mi novela más ambiciosa también por su extensión, pero fundamentalmente sí, te identificas con el último que has escrito porque es donde todavía los jirones de ti están todavía palpitantes, ¿no? Pero luego no, le tienes cariño a novelas, pues mira, una novela mía a la que le tengo afecto, porque es quizá mi novela más autobiográfica, no siéndolo mucho, pero es la que tiene más elementos autobiográficos, una que se titula Mirlo Blanco, Cisne Negro. Le tengo mucho afecto a una novela que escribí sobre Santa Teresa de Jesús y la princesa Déboli y el castillo de diamante. Bueno. ¿Te fascina el personaje de Santa Teresa de Jesús? Sí me fascina. Sobre todo creo que es un personaje muy manipulado, ¿sabes? Casi todos los personajes cristianos o católicos que han sido recuperados por la modernidad han sido con la intención de ser adulterados. Santa Teresa es un personaje muy adulterado,
muy adulterado. Primero esa frase insoportable que yo cuando se la oigo a alguien pues me entran ganas de estrangularlo, eso de que es una mujer adelantada a su tiempo. Esto es una payasada tremenda. Santa Teresa de Jesús hizo todo lo que hizo precisamente porque era una mujer de su tiempo. Solamente en ese momento una mujer podía hacer esas cosas. Lo que pasa es que, claro, como la época en la que vive Santa Teresa, que es el reinado de Felipe II, pues es la diana predilecta de la leyenda negra, pues claro, te tienen que vender una España oscurantista, una España donde las mujeres no podían hacer nada. En aquella época las mujeres podían hacer muchas cosas que hoy en día no pueden hacer. Por ejemplo, en aquella época las mujeres podían reformar una orden masculina. Santa Teresa funda conventos de frailes. Así es. Y la reforma del Carmelo es una reforma tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que es la única eso mujer, lo podía hacer en la aquel única momento. mujer que lo hace. Sí, pero eso lo podía hacer gracias a Felipe II. Sí, sí, sí. No olvidemos este pequeño detalle. Sí, sí. Lo podía hacer gracias a Felipe II. Lo hizo la Madre Esperanza, la cual yo biografié también, que fundó 2 congregaciones de hombres y de mujeres en el siglo XX. Pues las mujeres de esa época lo podían hacer. Santa Teresa lo pudo hacer. Entonces quiero decirte con esto que no era una mujer adelantada a su tiempo, era una mujer de su tiempo, ¿no? Y no te digo ya luego pues todas las interpretaciones psicologistas, incluso repugnantemente sexuales que se hacen de su misticismo, etcétera, etcétera, que son que dan asco todas, ¿no? Y sí, es una mujer interesantísima. A mí me interesan, ¿sabes lo que pasa? Que yo como escritor me interesan las personas muy distintas a mí. Santa Teresa es muy distinta a mí. Yo, como te dije antes, soy poco místico, ¿sabes? Soy poco místico. Además, en mi trabajo literario soy un escritor profano. Soy un escritor católico, pero toco temas profanos. Normalmente no toco temas religiosos más allá de que sí haya un trasfondo religioso. Y sin embargo, claro, los personajes que son distintos así te atraen mucho, ¿no? Y es lo que me pasó a mí con Santa Teresa. Y además la dialéctica entre Santa Teresa y la princesa de Éboli es muy interesante, ¿sabes? Siempre tiene que haber en las novelas, tiene que haber de alguna manera 2 mundos que chocan, ¿no? También lo hay en esta novela, de alguna manera, que no es tanto pues el exilio contra la falange, no, sino que es... son las fuerzas del mal y del bien, ¿no?, que están por ahí detrás y que naturalmente no se identifican ni con un bando ni con otro, sino que están operando en todos los lados, ¿no? Y sí, de alguna manera en toda novela tiene que haber una confrontación. El drama humano surge de una confrontación que se da en la conciencia de cada ser, ¿no?, de cada persona. Y esto es el motor del arte y de la literatura. Sí, efectivamente, es importante no perder de vista también el lado humano de las personas. Es decir, yo a propósito de que tuviste además la gentileza, la generosidad de hacer una frase para mi libro de los 12, ¿no? Es decir, mientras estaban en la tierra, los apóstoles no se les podía poner encima de un pedestal, porque eran personas de carne y hueso, con sus defectos y sus miserias. Y ahí radica precisamente su grandeza, ¿no? Sin duda, claro. Es decir, que eso se ha perdido de vista muchas veces, ¿no? Sin duda. Se ha tendido a idealizar, ¿no?, las figuras como si fueran... Bueno, y Cristo cuenta con sus debilidades, Claro. cuenta con ellas y las conoce perfectamente, vamos, porque además todos se las muestran de forma muy evidente. Tú vas mostrando sus debilidades, ¿no? Pues San Pedro, pues ya lo sabemos, ¿no?, la cobardía de San Pedro en la noche de la tribulación y así sucesivamente, ¿no? San Juan y Santiago, pues hombre, eran un poco vanidosillos, ¿no? Querían estar ahí al lado del mismo Cristo en el cielo, en fin. Gólgota, oye, ¿quién había aparte de Juan? Claro, en el Gólgota. ¿Dónde estaba el resto? Ponen pies en polvorosa. Claro. Sí. Pero eso enriquece, yo creo. El otro día citaba yo a Chesterton a propósito de la muerte del Papa, ¿no?, que decía que Cristo había querido poner al frente de su iglesia a un pillastre, a un fanfarrón, a un cobarde como Pedro, y que él sabía perfectamente que era así, y que precisamente por contar con la debilidad humana, por eso la Iglesia ha sido una institución que no ha sido derrotada, porque contaba con la debilidad humana, y que en cambio todas las instituciones, todos los grandes imperios, pues han querido encumbrar a grandes hombres, a Napoleón o a Julio César, y sin embargo se han derrumbado, porque se pensaban que los seres humanos eran intachables. Eso ¿no? está muy bien, y además viene a colación una frase de Agustín de Hipona, de San Agustín,
a propósito de Pedro, y refiriéndose a Jesús, ¿no? Jesús pudo haber elegido al orador, pudo haber elegido al senador e incluso al emperador, pero eligió al pescador. Es el pescador, efectivamente. Claro. Repito, y un pescador además con sus cositas, ¿eh? O sea, te quiero decir un pescador con sus cositas. ¿Qué supone, Juan Manuel, ahora que ha salido a relucir la figura de Jesús, qué supone Jesús para ti? Jesús de Nazaret. Bueno, hombre, es una pregunta inabarcable, ¿no? Es una pregunta inabarcable. Yo, naturalmente, pues creo lo que el credo nos dice, ¿no? Y por lo tanto, pues para mí, pues Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Sí, es el Dios en el que creo, ¿no? El Dios encarnado, y por lo tanto, pues es bueno, el espejo en el que te miras, ¿no? También, ¿no? El espejo en el que te miras, más allá de que sabes que, aunque Él nos decía que fuéramos perfectos, como vuestro Padre es perfecto, pues ya sabes que perfecto no vas a ser, ¿no? Pero está ahí, ¿no? No, hombre, Jesús es seguramente, pues, la razón por la que uno hace lo que hace, dice lo que dice, cree en lo que cree, pues es la razón fundamental de tu vida, es el eje diamantino de tu vida, ¿no? Y aparte de eso, pues, qué duda cabe, pues es humanamente hablando, ¿no? Humanamente hablando, pues claro, es un ejemplo moral. Dejando a un lado la fe, te quiero decir ya, en la naturaleza No, humana... lo que pasa es que en mi caso no puedo... Bueno, no, prescindir. ni en mi caso tampoco, pero quiero decir, Claro. pero hay tantas personas que nos están escuchando ahora y que no tienen fe, pero que duda cabe que Jesús es un personaje histórico que existió, aunque algunos Sí. se empeñen en decir que no existió, Sí. que es lo más absurdo que he oído, Sí, bueno. y que bueno, que es que, claro, hay una sola escena. Luego llaman conspiranoicos a los que Sí. nos oponemos a los montajes de nuestra época, pero claro, que Cristo no hubiese existido sería la mayor conspiración de la historia. Bueno, no sé, más que una conspiración sería... Que te dicen que el personaje más importante de la historia es Julio César o Napoleón, ¿no? Y se olvidan de que estamos en el año 2025. Ya, claro. Pero Bueno, pero vamos a ver, sí. Lo que pasa es que yo creo que Chesterton lo explicaba muy bien, ¿no? Decía que con Cristo solamente hay dos posibilidades: o aceptas que es hijo de Dios o piensas que era un loco furioso. O sea, pero un loco peor que Calígula. No, un revolucionario no. Esas visiones de Jesucristo como un curandero, como un maestro moral, como un revolucionario, esas son falsas. Porque si Cristo no es hijo de Dios, es un loco de atar. No, claro. La disyuntiva es: o era el hijo de Dios o era un loco de atar. Pero un loco, repito, no un loco cualquiera, sino un loco a la altura de Calígula. Pues claro, no es que repita reiteradamente que es el hijo de Dios, sino que además se deja matar. Se deja matar porque se niega a retractarse. Entonces, no, dejémonos de tonterías. Yo no conozco a ningún revolucionario que diga que es el hijo de Dios, no conozco a ningún curandero que diga que es el hijo de Dios. Sí conozco a algún loco de atar que dice que es el hijo de Dios, ¿no? Pues aquel de eso sí. que se murió hace poco, de Raticulín, ¿no? Pues este decía que era también el hijo de Dios, que era una encarnación, un nuevo Mesías, etcétera. O sea que sí, o es el hijo de Dios o es un loco de atar. Pero claro, si nos ponemos a leer los evangelios, las cosas que decía Cristo no las dice un loco de atar. Tenían todo el sentido. No las dice un loco de atar. Son enseñanzas de una profundidad, de una sabiduría humanamente hablando, pues inalcanzable para cualquiera de nosotros. Pero además es que, claro, tiene una visión del ser humano en su aspecto natural y sobrenatural que, bueno, no es que un loco no la pueda tener, es que ninguna persona cuerda la puede tener. Entonces, tenemos que ser serios. O era
o era el Hijo de Dios, como él nos dice reiteradamente e insiste en ello, o era un loco de atar. Pero si era un loco de atar, no se explica todas sus enseñanzas, no se explica su predicación, no se explica la profundidad de su pensamiento expuesta además de una manera tan transparente y tan sencilla. Entonces ya está. Lo de que es un curandero o es un revolucionario o tal, es que eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Entonces sí, yo no puedo deslindar una cosa de otra, ¿me entiendes? Creo que una persona que no tiene fe puede disfrutar de las enseñanzas de Cristo, pero si esas enseñanzas se las toma al pie de la letra, es decir, si se las toma en serio, llega un momento en que se le plantea la disyuntiva. O creo que este hombre es el Hijo de Dios, o ¿qué estoy haciendo? Porque son demasiado interpeladoras, ¿sabes? Son demasiado subversivas, son demasiado disolventes de tópicos o de ideas heredadas, son tan novedosas y tan absolutamente, tan vertiginosamente interpeladoras que no cabe la solución media, ¿no? Hay además escenas tan inexplicables humanamente hablando, como por ejemplo la vocación de San Mateo, que a Jesús le basta con fulminarle con la mirada y pronunciar una sola palabra, sígueme, para que este hombre, que es rico además... Sí, además, bueno, las personas a las lo que deje elige, todo, ¿no? Las personas a las que elige también en sus elecciones, él también es subversivo, ¿no? Y contrario a los códigos de su tiempo. Y por lo tanto, ya te digo, creo que el acercamiento a Jesús, si es un acercamiento serio, si no es un acercamiento puramente culturalista, tarde o temprano te confronta con la gran pregunta, ¿no? ¿Este hombre era solamente un sabio, era un superdotado o era el Hijo de Dios? Pero fíjate, Juan Manuel, ¿por qué supone un incordio en la sociedad de hoy Jesús de Nazaret? Una persona, aunque no la vean como Dios, una persona que vino aquí a dejarse crucificar como un vulgar delincuente hace 2025 años y sin embargo sigue molestando tanto. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Fundamentalmente molesta su sacrificio. Si Cristo hubiera seguido predicando, o se hubiera retirado al desierto, o no sé, hubiese cambiado de oficio, no molestaría, molesta su sacrificio. Molesta su sacrificio, indudablemente. Molesta su sacrificio, porque es el odio a la encarnación. No olvides lo que le dice Yahvé a la antigua serpiente: pongo eterna enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. El demonio, el mal, odia fundamentalmente la nueva alianza que Dios establece con el hombre a través de su sacrificio. Primero a través de la encarnación y luego a través de su sacrificio, ¿no? Entonces ese odio diabólico está presente a lo largo de la historia y efectivamente, pues ya tengo un Cristo que en el último momento se hubiese rajado, ¿no? O que simplemente pues se hubiese escaqueado, ¿no? Se hubiese escaqueado y no molestaría. Y hubiese seguido una vida clandestina, una vida de eremita, etcétera, etcétera. Pues no molestaría, ¿no? Yo creo que la raíz del odium fidei está ahí, ¿no? Por otra parte, también es lógico, o sea, te quiero decir que el demonio como espíritu puro que es, tiene que ser muy duro aceptar la preferencia que Dios otorga al ser humano, ¿no? Que a fin de cuentas, pues el ser humano es una birria, ¿no? Somos. Claro, claro, es un ser que está lleno de defectos, que tiene debilidades, que está hecho de barro, que se cae una y otra vez, ¿no? Y se levanta, pero vuelve a caer. Y entonces esto, un espíritu puro, pues
le subleva, ¿no? Le subleva y yo creo que el odio, el odium fidei, es fundamentalmente odio a lo que significa la cruz. Es odio a lo que significa la cruz. Que en alguna ocasión, ¿no? Pues hay mucha gente que me dice, ¿y tú no crees que odian la cruz y por eso la destruyen? No, no odian la cruz. La destruyen los más orates o los más energúmenos de los odiadores. Siempre, el odium fidei siempre tiene como un pelotón de zoquetes, ¿no? De energúmenos que se ponen a destruir cosas. Pero no es el odio a la cruz como objeto, es el odio a lo que significa la cruz. Porque yo estoy seguro que el día de mañana, si este odio a la fe triunfase, que gracias a Dios no ocurrirá, aunque estaremos muy cerca, pero si triunfase plenamente, lo primero que haría sería montar museos llenos de cruces. Y exhibirían las cruces, pues como hoy tú vas a un museo de arqueología y ves los cipos romanos o las lápidas romanas, pero la gente no sabe lo que significa. Pues mira, este cipo es más gordo, este es más delgado, este es más alto, este es más bajo. Pues la gente iría a los museos de pues mira esta cruz, pues esta es más grande, tiene los brazos más largos, tal, pero no les importaría. Si se perdiese su significado, no les importaría, es lo que significa. Es lo que significa. Y al mismo tiempo, si la gente viviese coherentemente con Jesús, si siguiese sus enseñanzas, si las pusiese en práctica, viviríamos el cielo en la tierra, porque nos preocuparíamos por los demás, no habría enfrentamientos, disputas, guerras, sí, odios, rencores. Sin embargo, no podemos caer en el serafismo tampoco porque... No, pero es una realidad. Es decir, hombre, Jesús predica el amor, ¿no? Sí, es una aspiración. Que hoy no existe, ¿no? Que hoy no es una existe. Aspiración, pero... Claro. No, digo, sí, el condicional, claro. Claro. Sí, hombre, eso puede ocurrir. Que eso es lo que pasa en el cielo, por otra parte, ¿no? Eso es lo que pasa en el cielo. Claro. Y en la tierra en algunos momentos también, ¿no? Porque hay buenas personas, gente de buena fe. Sí, pero no de forma plena, no en plenitud. Claro. Por eso digo que al hilo de las enseñanzas de Jesús... El pecado original impide une, que eso pueda ser pleno. Claro. El pecado original impide que eso sea ser pleno, los beneficios de la gracia. Más que hacer la voluntad de Dios, luchar por hacer la voluntad de Dios, que es lo que tú decías. Cuando te hombre, y habrá muchas personas que lo logren, pero nunca vas a lograr que es esa aspiración plena, ¿no? De hecho, el milenarismo, que como sabes pues es una doctrina muy discutida en el seno de la Iglesia, más allá de que el milenarismo espiritual no esté condenado, pero el reino de los 1000 años... nos habla precisamente de un mundo en donde la gente sería así, exactamente así. Pero eso solamente se puede producir, en el caso de que se llegue a producir, por una intervención directa sobrenatural. Sin duda, pero empezando por cada uno, por cada individuo. Sí, hombre, sí. Hombre, Jesús, que es la verdad, sin mí no puedes hacer nada realmente, pero si tú estás en buena disposición de por lo menos luchar por hacer la voluntad de Dios, frecuentas los sacramentos y eres coherente con tu fe, pues oye, puedes arrastrar a mucha gente, ¿no? Sí, sin duda. Pero siempre vamos es una aspiración. Siempre vamos a tener caídas. Hombre, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Hombre, en un estado de perfecta santidad, pues no, pero claro, pero... Nadie es santo en la tierra. Nadie es santo en la tierra. Plenamente no. Pero desde luego, sí, hombre, sí. Lo que pasa es que yo creo, fíjate, fundamentalmente, si uno sigue las enseñanzas de Cristo, más allá de tus debilidades, repito, que esas van a seguir ahí, aunque la gracia te ayude a vencerlas y tu discernimiento a través del libre albedrío te ayuda a vencerlas y demás, pero sobre todo lo que ocurriría es que llegaría un momento en que no te bastaría considerar a ese hombre un mero hombre. Esto es lo que yo creo. Es decir, cualquier persona que se toma en serio el Evangelio, hay un momento en el que, ¿sabes? Descubres la diferencia entre Jesús y Mahoma o entre Jesús y Aristóteles, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que hay un momento en el que te das cuenta que no solamente es un sabio, no solamente es una persona que te abre un mundo moral nuevo, sino que hay algo más, que va más lejos que eso, ¿no? Eso es lo que a mí me parece en líneas generales, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, vamos, es indisociable, ¿no? Es indisociable. Ahora se habla mucho a raíz de la muerte del Papa Francisco, se habla mucho del cónclave. ¿Tú
¿Qué opinión tienes del cónclave? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad, el diario ABC me envió a la muerte de Juan Pablo II a Roma y estuve allí pues casi un mes, ¿no? Todo lo que fue el periodo ese de vacante, las reuniones del cónclave, la elección de Benedicto XVI. ¿Cuándo escribiste ese artículo? ¿Qué artículo? ¿El artículo premiado o no? Sí, el artículo que premié fue un artículo en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Juan Pablo II, en las fechas en las que el cuerpo de Juan Pablo II estaba expuesto en la Basílica de San Pedro. Una crónica que escribí, que se titulaba Navegando la noche. Con esta crónica gané el premio Mariano de Cavia. Por lo tanto, pues conocí muy de cerca este cónclave que eligió a Benedicto XVI, en el que, por cierto, ya uno de los cardenales que entraron en liza fue Bergoglio, pero bueno, ganó Ratzinger con bastante facilidad, ¿no? Con bastante facilidad. Fue un cónclave corto. Y sí, naturalmente, pues conocí muchas cosas del cónclave, porque además tenía muy buenos informantes en Roma. Yo en aquel momento allí conocí a una persona que luego fue director del Observatorio Romano, Giovanni Maria Vian, que era es un gran historiador del papado y filólogo patrístico, y un hombre sabio y muy divertido, con el que hice grandes migas y con el que hablé largo y tendido, ¿no? Bueno, pero un cónclave, como todo el mundo sabe, es una reunión de cardenales de menos de 80 años, que son los que tienen derecho a participar en el cónclave, en donde se elige papa. Se elige papa tras un periodo de maduración, que son estas congregaciones que llaman, las reuniones que hay previas al encierro, porque el cónclave es un encierro, de alguna manera, en donde los cardenales no tienen relación alguna con el exterior. Y bueno, pues se supone que es una reunión en la que interviene el Espíritu Santo, que es invocado reiteradamente por los cardenales para que actúe en sus deliberaciones y en la decisión final que toman, ¿no? Y evidentemente, pues hemos de creer que así es, ¿no? Otra cosa es, ya lo dejó bien claro Benedicto en su momento, que aunque el Espíritu Santo intervenga, los cardenales no lo escuchen, porque no olvidemos que Dios da siempre libertad al hombre, también a los cardenales. Y Benedicto XVI pues reconocía que efectivamente a lo largo de la historia de la cristiandad han sido elegidos papas personas que evidentemente su elección no estaba inspirada por... No estaba inspirada por no hablar de los Borgia, ¿no? Por el Espíritu Santo, ¿no? Luego también esto tiene sus misterios, porque fíjate, ¿qué papa ha habido seguramente más degenerado que Alejandro Borgia, Alejandro VI, ¿no? Y fíjate, Alejandro VI fue el papa bajo cuyos auspicios se firmó el Tratado de Tordesillas. Fue un poco el muñidor del Tratado de Tordesillas, por el cual se adjudicó la inmensa mayoría del continente americano a la evangelización a España y una parte a Portugal, ¿no? Durante el papado de Alejandro VI se instituyó el rezo del Ángelus. Fue Alejandro VI que instituyó el rezo del Ángelus. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que Dios también interviene a través de pecadores, de personas... Del mal saca un bien. Sí. Esto es una cosa que hoy en día ya mucha gente no entiende. Yo, por ejemplo, pues cuando se ha descubierto que fundadores de movimientos religiosos, pues pienso, por ejemplo, en Maciel, ¿no? O en otras personas que en sí mismas pueden ser personas depravadas, que pueden ser
personas erradas en muchos aspectos, sin embargo pueden hacer grandes obras. Pueden hacer grandes obras porque Dios interviene también a través de ellos. A pesar de ellos. Bueno, o a pesar de ellos. Los utiliza de instrumento paradójico. Esto en el arte se ve de forma muy evidente. Muy interesante esto. Sí, esto es muy interesante porque, claro, es que ser católicos es mucho más complicado de lo que parece y a veces los católicos se dejan llevar por ideas protestantes lamentables, ¿no? Sí, Dios puede actuar a través de grandes pecadores y puede brindar grandes bienes De la Iglesia. sin duda, grandes bienes a los creyentes, a su pueblo, a través de personas pecadoras, malvadas, depravadas. Esto ya sé que es un gran misterio, pero es así, es así. En el ámbito de las artes se percibe claramente, se percibe claramente. Quienes conozcan la vida de Caravaggio, pues es evidente que Caravaggio era un gran pecador. Si yo... Mateo, que hablábamos hace un momento. Efectivamente, de ese grandioso cuadro, que está en una iglesia de Roma, en la iglesia de los franceses, puede ser. Creo ¿no? que sí. Y Una yo preciosidad, lo vi allí in Es situ. impresionante. Bueno, pues Caravaggio era un hombre de muy mala vida. Debía ser bastante putero. Eso lo hablábamos Hay antes. quienes dicen que pederasta. A propósito de los artistas y los escritores, lo hablábamos antes. Sí, es decir, sí, cómo sí. la obra puede ser maravillosa Claro, claro. y la persona va por otro lado, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, pues claro, muy probablemente a lo largo de la historia muchas personas se hayan aproximado a la fe, se hayan aproximado a Dios, hayan rezado ante cuadros de Caravaggio. No olvidemos esto. Otro caso paradigmático es Oscar Wilde. Oscar Wilde, pues hombre, todos sabemos que llevó una vida, pues el hombre bastante agitada, ¿no? Sobre todo sexualmente hablando, ¿no? Sí, sí. Estuvo en la que eso fue cárcel. su perdición, estuvo en la cárcel. Por ello, ¿no? Bueno, cualquier persona que lea el De Profundis, la carta que escribe Oscar Wilde desde la cárcel, es una de las obras más impresionantes y a muchas personas la lectura de esa carta las ha movido a la devoción, al arrepentimiento. Es esto que estás tocando, Juan Manuel. Es muy importante. Esto es para que hagas un libro. Es muy importante, sí, es muy importante. Y yo me doy cuenta que hay mucha gente que ha perdido esta noción católica de cómo Dios puede intervenir a través de hombres que son malos, o que son pecadores. Que Oscar Wilde, sin embargo, tiene una conversión. Sí, Oscar Wilde tiene una conversión y muere católico, efectivamente. Se bautiza, ¿no? Sí. En el lecho bueno, de la muerte. él era demasiado pagano para ser protestante y el paganismo, a través del paganismo, si tú haces una profundización moral, te lleva al catolicismo. Porque de alguna manera la riqueza imaginativa de los paganos, con ese Olimpo tan poblado, con esos dioses para arriba, para abajo, de alguna manera encuentra una, digamos, catarsis o purificación en la visión católica, con los santos, con las devociones particulares, etcétera, etcétera. Hay un entronque que en cambio en el protestantismo no lo encuentras, porque el protestantismo se carga a los santos, se carga a la Virgen, se carga a las devociones, y entonces un hombre como Oscar Wilde, a pesar de que supuestamente era protestante, pues no, al final desde su paganismo evoluciona curiosamente hacia el catolicismo, ¿no? Pero bueno, como te digo, esta carta que escribe, el De Profundis, es uno de los textos más impresionantes, una reflexión sobre la posibilidad que tiene el ser humano a través del arrepentimiento y con la ayuda de Dios de borrar su pasado. Es impresionante. De borrar su pasado, ¿no? Este es otro tema también sobre el que los católicos tendríamos que reflexionar. Nuestra sociedad lo que busca es que no se borre el pasado de las personas que en el pasado se equivocaron. Vemos cómo las destrozan porque en el pasado robaron, o porque en el pasado le metieron mano a una señora, o porque en el pasado no sé qué. ¿Ya y qué? Existe el arrepentimiento. El arrepentimiento borra el pasado. Claro. El arrepentimiento sincero borra el pasado. Entonces nosotros no tenemos que participar de esas masacres que hoy en día se hacen, de esos linchamientos que se hacen, aunque sean personas que nos caen mal. Bueno, pues
todo esto desde el punto de vista católico, esto es filfa. O sea, a nosotros esto no nos importa. Estos señores, si no cometieron ningún delito, a nosotros qué nos importa lo que hicieron en el pasado. Lo que nos importa es lo que hagan en el presente. Y si esas personas reniegan de su pasado, ¿entiendes? Exactamente. O sea, te quiero decir que hay muchas enseñanzas que nos da nuestra fe que estamos olvidando porque nos estamos protestantizando. Y esto a mí me parece un poco peligroso. Me parece un poco peligroso. Oye, el puritanismo es una enfermedad moral muy grave, ¿eh? Nosotros tenemos que mirar siempre las debilidades ajenas con la misma misericordia con las que miramos las propias, porque todos conocemos nuestras debilidades. No hay más que leer las Confesiones de San Agustín, efectivamente. por ejemplo, ¿no? Que es un libro muy actual, por otra parte, ¿no? Sí. Y Juan Manuel, la verdad es que es apasionante esta conversación. Estamos tocando 40 palos. Hemos hablado de tu novela. Hemos hablado de tu novela, novela, de literatura, estamos hablando de la persona humana, estamos hablando de Jesús. Pero bueno, todo esto que estamos hablando, entiéndeme, es muy interesante. Esto luego también tiene su enseñanza en cuando escribes. Porque a mí mucha gente, por ejemplo, me dice: tú has escrito este libro para desmitificar el exilio, para decir que los exiliados no eran buenos, tal. Y digo, no, yo no quiero desmitificar nada. Yo lo que quiero decir es que los exiliados eran seres humanos. Y que como eran seres humanos, tenían debilidades. Y que pretender decir que los exiliados eran todos irreprochables, maravillosos y tal, eso es una mentira, pero sobre todo es una falta de respeto hacia esas personas que sufrieron mucho y que vivieron en unas circunstancias muy difíciles y por lo tanto tuvieron que hacer renuncias, tuvieron deslices, tuvieron caídas y ya está. No trato de desmitificar nada, lo que trato es de mostrar la humanidad tal y como es, con sus debilidades, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es muy importante que en el mundo católico recuperemos un poco más la conciencia de nuestra debilidad, para entender estas cosas que hemos estado hablando, y que a lo mejor sí, pues ese señor era muy malo, pero a lo mejor ese señor hizo, a pesar de ser muy malo, hizo obras buenas, o Dios actuó a través de él para que hiciera obras buenas, ¿no? Una cosa, Juan Manuel, una cosa que también que se habla mucho ahora, ¿no? A raíz de los acontecimientos, dicen que hay signos de que estamos ya en los últimos tiempos. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, vamos a ver, en primer lugar debemos recordar lo que nos dijo el mismo Cristo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Con lo cual, cualquier persona que nos diga que quedan no sé cuántos años, o que quedan no sé cuántos papas, o que quedan no sé qué, está mintiendo. Esto no es cierto. No sabemos ni el día ni la hora. Nosotros solamente podemos juzgar los indicios. Y esos indicios, en cambio, sí se nos han descrito en las Escrituras, ¿no? San Pablo nos habla de la gran apostasía y de la gran tribulación. Hombre, la gran apostasía, yo creo que si no ha llegado ya, está desenvolviéndose ante nuestros ojos, ¿no? Sí. Y la gran tribulación, pues tal vez nosotros en nuestros países tan civilizados o aparentemente civilizados, pues todavía esa gran tribulación no la estamos probando. Pero a pesar de que los medios de comunicación lo ocultan, hay muchos países donde los cristianos son salvajemente martirizados. Han sido salvajemente martirizados, por ejemplo, en Irak. Por cierto, después de que fuera depuesto Saddam Hussein, depuesto además por fuerzas militares occidentales. Sí. Sabemos, por ejemplo, que en países africanos como Nigeria, los cristianos están padeciendo una gran tribulación. Sabemos que en países como Siria, donde estaban protegidos, ahora hay unos terroristas, yihadistas al frente del país que también están martirizándolos. Quiero decir que la gran tribulación, al menos en algunos lugares del planeta, está sucediendo. Y desde luego, en nuestro mundo occidental, no existe hoy por hoy la gran tribulación con derramamiento de sangre, pero la expresión de la fe cada vez es más reprimida, más estigmatizada, más
Mártires de la coherencia, no hay más mártires de condenada sangre al todavía. ostracismo, Sí, ¿no? sí. Más condenada al ostracismo. Y los católicos sufrimos, los católicos que tenemos una proyección pública, sufrimos cancelaciones. Esto es evidente, ¿no? Sí, Te retiran por lo sí, que te retiran. sí, sí. Te retiran por lo que te retiran. Y a mí me han ido retirando de todos los medios, salvo el diario ABC, por cierto, donde siempre he tenido plena libertad. Bueno, Juan Manuel, yo creo que aquí tienes tu refugio, Refugio Zabala TV, Sí, ¿no? de hecho, no, si esto yo ya he hecho esta reflexión. Yo creo que los medios de comunicación sistémicos son letrinas. Tenemos que crear nuevos ámbitos para llegar a la gente, es evidente. No tiene sentido defender ciertas posiciones en estas tertulias televisivas. Quiero decir que en Occidente, aunque no estamos sufriendo el martirio, estamos sufriendo formas de tribulación, si quieres todavía menores, respecto a lo que les ocurre a nuestros hermanos. Sí, bueno, llamémosle martirio de la coherencia. Bueno, a mí no me gusta utilizar la palabra martirio Bueno. porque creo que puede ser una expresión un poco abusiva, porque no debemos olvidar que a fin de cuentas a nosotros nos putean mucho, pero no nos rebanan el cuello, ¿sabes? No nos degüellan. Bueno, ya, claro. No nos degüellan. Claro. Entonces, utilizar la palabra martirio, yo creo que debemos reservarla a los hermanos que de verdad lo padecen, que por desgracia son muchos, como te digo, son muchos. Sí, y pasan inadvertidos, como Bueno, comentas, sí. es que los telediarios, los No son periódicos, noticia. no son noticia. Es una cosa impresionante, ¿no? Hay otros indicios de estos últimos tiempos, como son las guerras, los terremotos, las inundaciones, el enfriamiento de la caridad. Es decir, la falta de amor al prójimo. Hay muchos indicios, hay muchos Que indicios. hay muchos Ahora, indicios. yo no me atrevo a decir... Pero también es verdad que no se ha producido una conversión del pueblo judío. Tampoco No, es verdad que el ciertamente Evangelio ha sido predicado hasta el último Lo que pasa es que la rincón conversión del planeta. pueblo judío, leyendo las Escrituras, no está claro si se producirá antes o después de la segunda venida de Cristo. Es decir, puede ser con la segunda venida de Cristo, ¿sabes? No necesariamente tiene que ser antes. Que sería el fin del mundo. ¿no? Que sería el fin del mundo. Sí, la pero parucía, no queda claro si es antes de la segunda venida o ya cuando la segunda venida se ha consumado, ¿no? Entonces, hoy por hoy no, ciertamente, y de hecho Israel también está participando de ese martirio, porque no olvidemos que entre los palestinos hay cristianos. No olvidemos este pequeño detalle, que por cierto, en el ámbito católico español al menos detalle, sí. se olvida con cierta frecuencia. Sí. Se olvida con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que sí, hay indicios que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero nuestra obligación, como bien sabes, es ser las vírgenes que mantienen la lámpara encendida. Tenemos que tener la lámpara encendida, esa es nuestra misión. Y por lo tanto, tenemos que estar despiertos para cuando venga el Señor, ¿no? Que no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora, aunque sabemos que está viniendo. Está viniendo, porque la historia humana es el proceso de aproximación de Dios, es decir, es el camino hacia la segunda venida. Entonces, Dios está viniendo, no sabemos cuándo. Es verdad que los signos nos indican, sí, que el reinado del anticristo, que es conditio sine qua non para la segunda venida de Cristo, el reinado del anticristo, pues hombre, yo creo que los signos nos indican que puede estar cerca, ¿no? No hay más que leer el catecismo. La religión del anticristo es la adoración del hombre. Yo creo que la adoración del hombre es la religión de nuestro tiempo, ¿no? La religión oficial. Entonces, en este sentido, sí, indudablemente hay signos anticrísticos muy fuertes. Bueno, tú has descubierto, entre comillas, al padre Leonardo Castellani, ¿no? Que a ti te ha marcado profundamente. Muy profundamente. Su ¿Has leído a interpretación Castellani? Su interpretación del Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que comentaras algo, ¿no? de este tema, al hilo también de los últimos tiempos, el Apocalipsis, la figura de Leonardo Castellani, que yo creo que es muy importante y muy desconocida al mismo tiempo. Sí, bueno, Castellani tiene tres libros que son lecturas del Apocalipsis. Uno se titula ¿Cristo vuelve o no vuelve?
Otro es el Apocalipsis de San Juan, que seguramente es la exégesis más ortodoxa, digamos, dentro de lo original que era siempre Castellani. Y luego tiene una novela que se llama Los papeles de Benjamín Benavides. Son 3 libros que tratan sobre el Apocalipsis, Sí, son interpretaciones del libro de San Juan, ¿no? Del Apocalipsis. Luego tiene otros libros que tocan la cuestión de manera más o menos colateral. Por ejemplo, tiene una novela muy curiosa, Juan 23, entre paréntesis 24, que es una fantasía papal, en donde él se imagina que alguien muy parecido a él llega a ser papa, un papa argentino, de alguna manera una novela premonitoria del papado de Francisco. Y tiene un libro que no es suyo, o que no es del todo suyo, que él traduce del latín y le añade comentarios y algunos fragmentos, que es la Iglesia patrística, los grandes padres de la Iglesia, no recuerdo ahora exactamente el título, pero que aborda sobre todo el Apocalipsis visto por los grandes padres de la Iglesia y centrándose mucho en el tema del milenarismo. El padre Castellani era muy partidario del milenarismo espiritual, que nunca ha sido condenado por la Iglesia, y que desde luego en los primeros siglos del cristianismo todos los grandes padres de la Iglesia hasta San Jerónimo fueron milenaristas, ¿no? Fueron milenaristas, es decir, pensaron que habría un reino de los 1000 años, es decir, que habría una iglesia triunfante en la tierra antes del fin del mundo definitivo, ¿no? Entonces Castellani toca mucho este tema, que es un tema, como digo, teológicamente muy discutido, pero luego, aparte de esto, tiene una visión magnífica de todo lo que es el Apocalipsis. Sobre el anticristo tiene páginas magistrales, sobre las plagas, sobre las 7 copas, sobre las 7 trompetas. Tiene unas interpretaciones extraordinarias. Y Castellani, de alguna manera, considera que las ideologías modernas, concretamente el liberalismo, que él considera la madre de todas las desgracias, ¿no? De alguna manera considera que el liberalismo es el modo que tuvo la Reforma protestante de infiltrarse en el mundo católico, en una segunda fase, ¿no? Y considera que el liberalismo y todas las ideologías derivadas del liberalismo, que son todas las ideologías modernas, de alguna manera son prefiguradoras del reinado del anticristo. O sea, Castellani lo que sostiene es que estas ideologías de alguna manera van a desembocar, van a converger en el reinado del anticristo. Él piensa, por ejemplo, que el anticristo tendrá elementos de la ideología liberal y de la ideología marxista fusionadas. Esa fusión ya se ha producido ante nuestros ojos. En realidad, hoy en día el progresismo es una simbiosis entre liberalismo y marxismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces la visión de Castellani de sus interpretaciones del Apocalipsis son grandiosas, y yo recomiendo la lectura de estos libros a nuestros seguidores. ¿Vivimos tiempos apocalípticos? Bueno, ya hemos dicho que sí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay signos. Hay signos evidentes, ¿no? Pero también es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchos momentos. También es cierto. Ha habido muchos momentos. La historia es cíclica, ¿no? Como no, el tiempo... no es cíclica. Mira, Castellani decía que tenía forma espiraloide. Que hay momentos en los que parece que nos estamos acercando. El fin de los tiempos está aquí, ¿no? Pues la espiral va haciendo así, parece que nos acercamos, pero luego retrocedemos. Y luego parece que nos volvemos a acercar, pero volvemos a retroceder. Se repite. Nunca se repite exactamente. Siempre... No exactamente, pero... Sí, yo no creo en el eterno retorno, yo no creo en... Pero sí que tiene parecidos, ¿no? Sí, hay hombre, épocas... hay similitudes, hay reminiscencias, hay estribillos... Pero forma parte de la esencia humana también. Es decir, la naturaleza humana es la que es. Hemos hablado de los errores. La naturaleza humana y la historia que debería precisamente para servirnos, para no cometer esos errores, pues sin embargo no aprendemos de la historia, ¿no? Mira, Newman, el cardenal Newman,
dice una cosa muy interesante sobre la segunda venida de Cristo, que es una cosa muy osada y de la que de algún modo Castellani también bebe, aunque Castellani no lo dice de forma tan explícita, pero Newman sí lo dice de forma explícita. Dice que la segunda venida de Cristo también va a depender de nosotros. Y que de alguna manera nosotros podemos acelerar o retardar la segunda venida de Cristo. Cierto, eso también es verdad. El poder de la oración, el grado Efectivamente. de conversión. Efectivamente. Claro, eso tiene. Efectivamente, sí, sí, sí. No son los tiempos del hombre. Pero los tiene en cuenta, o sea, Sí. los tiene en cuenta de alguna manera. Esto es muy interesante lo que dice Newman, ¿no? Que esa segunda venida puede retrasarse o anticiparse dependiendo también del grado de fidelidad, ¿no? De los hombres. Esto es interesante, ¿no? Entonces sí, nosotros... Interesante e inquietante, dada la situación actual, ¿no? Sí, bueno, inquietante, pero nosotros tampoco sabemos cuán importante es para Dios la apostasía de muchos frente a la fidelidad de uno solo. Claro, Eso, no lo bueno, sabemos. eso está en O las de unos Sagradas pocos. Escrituras. Está en las Claro, Sagradas claro. Escrituras. Pero es verdad, y es importante, yo creo, hacer una distinción para nuestros seguidores, porque estamos hablando ahora mismo de la parusía, que es el fin del mundo, no del fin de los tiempos. O de los Efectivamente, últimos sí, tiempos, claro. sí. Es importante No, claro, distinguirlo, ¿no? claro. Hay, Es el hay fin mucha de este confusión, mundo, ¿eh? de este Hay mucha mundo. confusión sobre eso. Como no. Sí, es cierto. Es cierto, no es el fin de este mundo, ¿no? En cualquier caso, este mundo, además, bueno, claro, uno puede imaginarse el cielo como quiera, ¿no? Pero en realidad, yo, leyendo el Apocalipsis, llego a la conclusión de que el cielo será aquí, en la tierra, una tierra transformada, transmutada, ¿no? Esa Jerusalén celeste que desciende y que provoca bueno, pues sí, nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Nuevos cielos y nueva tierra. Pero creo que será este mundo transformado, ¿no? Este mundo transformado. Así es como veo yo el cielo, ¿no? Porque, a fin de cuentas, bueno, la visión última que tenemos del cielo es la visión de Cristo paseándose por la tierra. Cristo, durante los 40 días posteriores a su resurrección, vivió la vida que a nosotros nos ha sido prometida, ¿no? Y la vivió aquí con nosotros, ¿no? De alguna manera, tal vez nos estaba prefigurando lo que podría ser esa vida eterna una vez que se produzca la resurrección de la carne, ¿no? Esto todo es muy, muy interesante, pero también es muy misterioso. Como nos dice San Pablo, nosotros ahora lo vemos todo como a través de un espejo, ¿no? Lo vemos oscuro. Recordemos que los espejos en aquella época no eran como los nuestros, eran espejos de bronce, ¿eh? Entonces las figuras se veían borrosas y es como vemos nosotros ahora. No podemos alcanzar más, ¿no? Creo que lo más importante es recordar la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes... Y mantener las lámparas encendidas. Hay que mantener las lámparas encendidas. A lo que nos referíamos antes, precisamente. Esta es la cuestión. Y en ese sentido metafórico del que hablabas, ¿no? Es decir, que vemos a través de un espejo, además de bronce, ¿no? de aquella época, el Padre Pío, al cual tú conoces sobradamente, ¿no? Uno de no los tanto como tú, no tanto como más tú. grandes santos en la historia de la Iglesia, un meteorito del medievo en pleno siglo XX, como sabes, hacía también una metáfora, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, nosotros estamos ahora viendo el reverso del bordado. Dios está viendo el bordado al otro lado, ¿no? Nosotros estamos sentados en un taburete bajo y somos incapaces de ver más allá, ¿no? Y es así, realmente sucede eso, ¿no? Sí, así es. Y no debemos obsesionarnos, ¿eh? Es decir, muchas veces el afán de querer saber más siempre ha sido la perdición del hombre, ¿no? Sin duda alguna, pues fue la perdición de nuestros primeros padres. Y muchas veces, en nuestro afán por querer saber más, pues recurrimos a lecturas sí, tratamos de tener casi como nosotros mismos revelaciones particulares, ¿no? No nos engañemos, lo más posible es que no tengamos ninguna revelación particular y por lo tanto
creo que tenemos que conformarnos con lo que sabemos, meditarlo mucho, reflexionarlo mucho, porque con lo poco que sabemos podemos extraer muchas consecuencias y muchas enseñanzas para nuestra vida, ¿sabes? No es necesario saber más para poder disponer de nuestra vida y para poder mejorar la vida de quienes nos rodean, o tratar de mejorarla al menos. Y bueno, sí, sin duda alguna, vivimos tiempos que prefiguran esos últimos tiempos que no sabemos. Ahora, claro. Ni el día ni la hora, pero que no sabemos si es esto que está sucediendo. Es verdad que se parece bastante, ¿no? Es verdad que se parece bastante. De todas formas, Juan Manuel, cada uno de nosotros vamos a vivir sus últimos tiempos, va a vivir. Bueno, cuando nos muramos, claro, tenemos fecha de caducidad. Eso por supuesto. Estamos viviendo nuestros últimos tiempos. Yo sí que creo que en la Iglesia tendría que concederse mayor cavidad a la predicación de estas cuestiones. Sí. No por nada, porque es verdad que también se corre el peligro de que la gente se obsesione con estos temas. No, pero es importante, ¿eh? Decir, no se puede perder ni la paz ni la esperanza, y hay que vivir el aquí y el ahora. Si no le das un sentido a la gran apostasía, a la gran tribulación, es decir, si tú no le explicas a la gente que todo eso tiene que ocurrir para que ocurra algo bueno, la gente puede caer también en la desesperación. Bueno, tú sabes que hay gente que está obsesionada, como tú dices, porque el mundo se va a acabar mañana. Incluso hay personas que ponen fechas. Es decir, y arrastran a mucha gente. Sí. Con esa gran irresponsabilidad. Mira, Castellani decía que cuando no dejamos que la gente pueda imaginarse los paisajes de ultratumba, lo más probable es que esa gente termine con ideas raras y disparatadas sobre los paisajes de ultratumba. Es decir, hay que hablar de estas cuestiones, esto es indudable, ¿no? Hay que hablar de estas cuestiones y tal vez, yo creo que quizá contaminada por el racionalismo de nuestra época, pues la Iglesia tiende a eludir, quiero decir, la Iglesia jerárquica, ¿no? O la predicación, los predicadores tienden a eludir estas cuestiones que ciertamente son difíciles, pero que yo creo que sí deberían hablar de ellas, ¿no? Sí deberían hablar de ellas, porque si no, el desaliento puede cundir. Es decir, cuando tú ves, pues eso, que la apostasía cada vez es mayor, ¿no? Y cuando tú ves, de alguna manera, el aparente triunfo del mal en nuestra época, si tú a eso no le das una lectura alumbrada por estos misterios últimos, puedes provocar que la gente caiga en el desaliento, ¿no? Exactamente, la desesperanza, efectivamente. A mí una vez un misionero me dijo una cosa muy graciosa. Me dijo que un misionero que estaba en un país de Centroamérica, me dijo que hubo un momento dado, ¿no?, que se les dijo, bueno, oye, tenéis que dejar de hablar del pecado, del infierno, de la segunda venida de Cristo, del demonio, porque claro, lo que hacéis es acojonar a la gente y le tenéis que hablar más de cosas más sociales, más que la gente pueda palpar, que pueda ver, ¿no? Y dice, y claro, y así lo hicimos, nos pusimos a hablar, pues eso, de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, no sé qué. ¿Y qué pasó? Que la gente se nos marchó con los evangélicos, que ¿de qué le hablaba? Pues del pecado, del demonio, del infierno, de la segunda venida de Cristo. Y esto es así, es verdad, ¿no? Esto es así. Yo creo que quien tiene fe necesita no explicaciones plenas a esos misterios, que repito, nosotros no podemos tenerlas, pero sí necesita que de alguna manera se le dé sustento a su fe, y para eso hay que hablar de estos temas. Claro, no, pero hay mucha gente que dice al hilo del demonio, no, a mí ni me menciones al demonio. Ya. Que me da pánico. En Mil ojos esconde la noche hay un capítulo en el que, bueno, hay varios capítulos donde el demonio aparece. No sabemos si son visiones de navales o si son realidades que ocurren ante sus ojos, pero hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el demonio. Hay incluso una posesión o una probable posesión diabólica. Hay temas que tienen que ver con estas cuestiones. Oye, Juan Manuel, ¿y por qué no hay exorcistas? ¿Por qué no hay exorcistas? Porque no hay casi exorcistas. Los exorcistas los tiene que nombrar el obispo de cada diócesis, claro, ¿no? Claro, pero yo creo que es un ministerio de caridad, ¿no? Con el prójimo. Pues, hombre, yo creo que es un ministerio que hay personas que están sufriendo las acometidas del maligno. Debería haber un exorcista, ¿no lo hay?
No, ni muchísimo menos. ¿no? Yo los últimos datos que manejaba era que de las 78 diócesis que hay en España, solo 20 o 24 tenían un exorcista. Es verdaderamente increíble Es cuando curioso, sí, se ve sí. además la acción del demonio. Baudelaire, que era un gran poeta católico. Hombre, Charles Baudelaire, ¿eh? Baudelaire La artimaña. decía que la gran artimaña del demonio era que no creyésemos en él, ¿no? O que no hablemos de él, ¿no? Que es, por otra parte, lo que él quiere que hagamos. Sí. También tiene una frase tremenda que dice que hay mucha gente que cree en Dios, pero hay poca que lo ama, ¿eh? Y que hay mucha gente que no cree en el demonio, pero que en cambio hay muchos que lo aman, ¿no? Esto es interesante, sí, es interesante. Pues no sabía, yo pensé que más o menos en cada diócesis había un exorcista. No, que va. Ya. Yo recibo muchos... Bueno, pues eso fundamentalmente, como sabes, Recibo muchos mensajes de personas es falta de que fe, tienen, ¿no? ya sabes que hay distintos tipos de afecciones diabólicas, ¿no? El grado supremo es la posesión. Pero bueno, hay afectaciones de obsesiones diabólicas, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de la tentación que todos tenemos, ¿no? Y recibo mensajes de personas que están desesperanzadas profundamente pidiendo a gritos un exorcista. Porque Ya. en su diócesis no hay. Ya. Entonces, claro, son dramas humanos que necesitan una respuesta urgente, claro. Pues yo creo que esas personas tienen que buscarlo en otra diócesis, ¿no? Claro. En fin, bueno. Oye, Nada, ahora con el nuevo Papa todo va... ¿Y qué me qué me dices de la familia? De la familia... Bueno, hombre, la Que la familia, pues familia, la familia es la... lo era todo, ¿no? Bueno, yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Maltrecha y muy asediada y muy hostigada, pero yo creo que al final nuestro refugio siempre es la familia, ¿no? Yo, bueno, he tenido la suerte de crecer en una familia unida y me he beneficiado mucho, de esta unión, ¿no? Creo que de alguna manera el tener una familia completa, Es que con claro, sus problemas... te lo digo, hombre, problemas hay siempre, pero te digo porque hay muchas familias como Manuel desestructuradas. Sí, bueno, esto hoy, O sea, desgraciadamente... en la sociedad de hoy, 1 de cada 2 matrimonios se separan. Es decir, realmente se está perdiendo la familia como célula de la sociedad, ¿no? Sí, sin duda. Y de hecho yo creo que muchos de los desarreglos y de los problemas que tienen las nuevas generaciones tienen que ver con esto, ¿no? Con que no han tenido la experiencia de tener un padre, una madre, de haber sufrido la separación de los padres, que eso es letal, ¿no? Eso deja una marca indeleble, yo me atrevería a decir, ¿no? En cualquier persona, a pesar de que hoy en día se trate de ocultar. Y sí, ciertamente, pero incluso en esas familias hechas jirones, pues al final la relación que mantienes con un hermano o con uno de tus padres, al final ayuda a mucha gente, ¿no? O sea, te quiero decir que yo creo que también toda esta destrucción que ha habido de los vínculos familiares, que es nuevamente una persecución y una destrucción que empieza con el liberalismo. El liberalismo tuvo siempre la obsesión, pues, de la emancipación, ¿no? Y la emancipación es también de las cadenas conyugales, y es la emancipación de los hijos respecto a los padres. Todos estos son venenos que el liberalismo introduce en nuestra sociedad, ¿no? Que luego se han ido agigantando, pues ya hasta la liberación de uno de su propio cuerpo, ¿no? O sea, que ya no te sientes lo que eres, sino que quieres ser otra cosa distinta a lo que tu cuerpo te dice, ¿no? Todas estas falsas liberaciones que están hechas para condenarnos a la intemperie, yo creo que al final nos conducirán a un abismo, ¿sabes? Y creo que como el ser humano tiene al final mecanismos de defensa, creo que habrá una reacción. ¿A un abismo o una cárcel de tinieblas? Efectivamente. Parafraseando la segunda título parte de mi novela, sí. Yo creo que habrá una reacción. Yo creo que habrá una reacción y la gente de forma natural se dará cuenta de que la forma de no estar condenado a la intemperie es la familia, ¿no? Que es el refugio natural del ser humano, ¿no? Y en este sentido, yo pienso que... Hombre, creo que primero tenemos que comernos las
las algarrobas de los puercos. Es decir, yo creo que para que exista una reacción, primero vamos a tener que apurar el cáliz del dolor hasta las heces. Qué gran parábola, ¿eh? Sí. Qué actual, por otra Pero parte. creo que habrá una vuelta a la casa del Padre. Creo que habrá una vuelta a la Es casa del increíble Padre. la actualidad de las enseñanzas de Jesús, ¿eh? De hace 2025 Bueno, años, ¿eh? por eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, pero es que están tan vigentes. Que como no puedes ser un loco de atar, pues tienes que llegar a la conclusión de que era el Hijo de Dios, ¿no? Pero ayer, hoy y mañana, ¿eh? Las enseñanzas de Jesús Sí, son imperecederas, sí, claro. efectivamente. Cielo y tierra pasarán, más pero mis palabras no pasarán. efectivamente. Juan Manuel, yo creo que llevamos tiempo, se me ha ido el tiempo volando. Sí, se nos ha ido. Yo creo que llevamos hablando ya un montonazo de Pero tiempo. Va a ser tu programa más largo. Y más visto. Oye, sí quiero recordar, sí quiero advertir a nuestros lectores, mi novela es una novela fuerte. Mi novela no es una novela, pero lo he dicho antes. ¿Tú también haces las calificaciones por edades o...? Antes hablabas de los libros. Fíjate, mi novela, no te creas que es una novela que tenga cosas fuertes en el sentido de la edad. Hombre, sí, bueno, yo creo que es una novela, es una novela que exige una formación literaria, histórica. O sea, no creo que sea una novela que se puedan, que la puedan leer niños, no. Pero no me refiero a eso, me refiero a que es una novela fuerte en el sentido que es cruda, que se cuentan realidades fuertes, que es una novela además muy desenfadada. Antes te decía que homenajeo mucho a la literatura barroca. Pues en la novela, por ejemplo, hay escatología, no en el sentido noble de la palabra, sino en el sentido más vulgar de la palabra, escatología como la de Quevedo, pongamos por caso, ¿no? Hay episodios escatológicos, hay pasiones sórdidas, hemos hablado antes del resentimiento del protagonista, pero también hay redención. Digamos que es una novela que desciende a las tinieblas y asciende a la luz. Y en ese itinerario pues no ahorra pasajes fuertes, escabrosos, porque bueno, yo siempre he sido un escritor de pasiones fuertes, digámoslo así, ¿no? La pasión de los fuertes, una gran película, La pasión de los fuertes, fíjate, de John Ford. Sí, señor, John Ford. Con Henry Fonda. Oye, tienes que venir otro día al plató del Fuego Zabala. Lo haremos. Vamos a hablar de cine. Lo haremos, cuenta con ello. Lo haremos. Ahora vamos a dejar descansar un poco a nuestros seguidores, que seguramente que han quedado muy aplastados están encantados, seguro. por este largo ya lo vas a ver, ya te mandaré el enlace y ya lo verás. Muy bien. Como quedan muy bien. Oye, por cierto, este libro que es una maravilla, que es Cárcel de tinieblas, pero que también se va a la luz, ¿no? Hay luminarias a lo largo de la novela. Sí, no es todo oscuridad, no son apagones. Navales sufre un proceso de redención, ¿no? moral a lo largo de la novela y sí va a tener una experiencia muy nítida del mal y va a tratar de luchar contra él. ¿Estás contento con la edición que te ha hecho Espasa? Sí, hombre, sí. A mí me gustaría que editaran con mejor papel. Porque ese papel es un papel muy poroso y es un papel que amarillea muy pronto, ¿sabes? Ese libro dentro de unos años va a estar un poco amarillo. A mí me gustaría que editaran con mejor papel. Pero bueno, sí, he quedado contento. La letra es gorda para que la gente pueda leerlo. Eso se agradece. Sí. Pueda leerlo con facilidad. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir la novela? Mucho. Esta es una novela a la que yo he dedicado 5 años de trabajo. 5 años. Primero la documentación, Es que es impresionante. que es mucha y muy grande, porque date cuenta que de la vida de los personajes de esta novela apenas se sabía nada. Yo la vida la reconstruyo con mucho material de archivos, ¿sabes? Y luego, claro, que es una novela con decenas de personajes y bueno, es una novela de 1600 páginas. Eso que tienes en tus manos es el segundo volumen. ¿Esto cuánto pesa? ¿Lo sabes? Pero hay otro igual de grande. 800 gramos. 800, poco, porque como el papel es poroso, no pesa mucho. Es un libro 800, ligero. Estamos hablando de más de 1,5 kilos de novela. Sí. Eso... Pero porque el papel es poroso. Si el papel no lo fuese, pesaría el doble, ¿eh? Sí. Este volumen tiene 850 páginas. Pero eso en cualquier caso no tiene que asustar a nadie. ¿verdad? No. Sino yo todo lo aseguro contrario, a los lectores ¿no? que si se meten en ella van a disfrutarla porque creo que es una novela bastante amena. Y lo digo yo además, que no soy el autor, y lo veo desde fuera como lector. La verdad que vale la pena muchísimo leer La ciudad sin luz,
que además es una obra profética, ¿verdad? Por lo del apagón. Y ahora Cárcel de tinieblas en Espasa. 1000 ojos esconde la noche, Mil es el ojos nombre esconde de la la noche, novela. Efectivamente. Y de los 2 volúmenes lo que tú has dicho, pero el título Juan Manuel, general, 1000 ojos esconde te la noche. agradezco infinito la generosidad de venir aquí Muchas con gracias nosotros. a ti. De Muchas verdad, gracias. Ha sido un gusto. cojo el testigo para hablar de Tendremos cine. futuros encuentros. Me apetece mucho hablar de cine contigo, que yo soy un cinéfilo, he visto cine desde que tenía uso de razón, no desde los 3 años, que no sabía, por cierto, leer, pero bueno, hice lo que pude. Y deciros a vosotros, queridos amigos, que ha sido un lujazo, la verdad, la conversación con Juan Manuel de Prada, a quien yo admiro profundamente como escritor y como persona. Yo creo que en este caso son indisociables, ambas naturalezas. Y deciros que os espero de nuevo el jueves próximo a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV, y que Dios, por supuesto, os bendiga a todos.